os doy unas cuantas sugerencias de cómics y relatos de terror. En octubre, además de ser el mes en el que oscurecemos un poquito nuestras lecturas, yo lanzo la iniciativa del Cozy Wing, como seguramente bien sabéis. Hace poquito subí el vídeo presentación de este año, junto con todas las premisas del reto de lectura. Durante esta semana voy a hacer un pequeño ciclo de vídeos en el que os sugiero lecturas para cada una de las premisas, para ponerlo un poquito más fácil y dar ideas. Estos vídeos son de sugerencias, es decir, son una lluvia de ideas para que saquéis algunos títulos que si os interesan podáis luego buscar, investigar vosotras y quizá incluir en vuestro reto lector del Cozy Wing. En este vídeo nos vamos a ocupar de la primera premisa, que era cómic o relato de terror. Os voy a dar algunas ideas de cómics de terror que yo he visto que están muy recomendados y además algunas ideas no tanto de relatos específicos sino de antologías de relatos o editoriales que tienen antologías de relatos a las que podéis acudir. Empezamos con la sección de cómic que abrimos con Historias para una noche de Halloween de John Carpenter. Su nombre yo creo que lo indica todo y esto es una colección, o sea que tenéis varios. Os estaré por aquí dejando como ejemplo alguna de las ilustraciones de alguno de los números. Pasamos al siguiente, que es uno de los cómics de terror que yo más he visto recomendados desde el año en el que se publicó, que es Severed, o no estoy muy segura de cómo se pronuncia, pero os lo estoy dejando por aquí. Y en este caso vemos la historia de un niño de unos 12 años que emprende un viaje para buscar a su padre desaparecido, pero tiene la mala suerte de encontrarse con un asesino en serie y a partir de ahí pues se van a suceder cosas y ya digo que lo han recomendado muchísimo como cómic terrorífico. De aquí nos vamos a Hideout, que es un manga. En esta historia seguimos a una pareja que se va de viaje un poco para mejorar su relación, para reconciliarse después de una época difícil, pero el marido ha decidido que en ese viaje lo que va a hacer en realidad es asesinar a su mujer. Lo que pasa es que empiezan a suceder cosas inesperadas. Quedándonos un poquito más en el manga, como siempre os voy a recomendar Uzumaki de Junji Ito, porque sabéis que es uno de mis cómic manga favoritos de terror, de lo poquito que yo he leído, la verdad, pero me parece una fantasía. En este caso nos vamos a un terror un poco más conceptual y aquí encontramos con personas o todo un pueblo que se obsesiona con las espirales. Hay que leerlo para comprender esto. Yo siempre recomiendo este porque es el que he leído y me encantó, pero en general podéis acudir a cualquier cosa de la obra de Junji Ito. Para ampliar esto os voy a dejar en la cajetilla de información el enlace a un vídeo de uno de mis canales extranjeros favoritos que acaba de hacer un blog súper largo leyendo toda la obra de Junji Ito, así que yo lo estoy disfrutando mucho, lo voy viendo poquito a poco, os lo dejo en la cajetilla por si podéis disfrutarlo vosotras también y encima sacar recomendaciones de este autor. Otros cómics que he visto súper recomendados y que yo tengo muchísimas ganas de leer son los de Hay algo matando niños. Estos os digo además que los he visto en varias bibliotecas, así que podéis echar un ojo. En este caso vemos una pequeña localidad de Estados Unidos en la que empiezan a desaparecer los niños y empiezan a circular historias muy raras sobre criaturas o monstruos en el bosque. Nadie les cree a priori, pero aparece una mujer que les va a ayudar, que es la única que les cree y que se dedica a cazar monstruos. Una de las últimas sugerencias que os quería hacer es un cesto lleno de cabezas porque quería meter algo de la parte de cómic de la obra de Joe Hill y este me parece que tiene una pinta increíble. Seguimos a una mujer que está atrapada en una isla y perseguida por un montón de convictos con sed de sangre. Ella lo único que tiene para defenderse es un hacha con poderes mágicos que hacen que pueda decapitar a gente pero que las cabezas sigan hablando. Y ya para terminar la sección de cómic os quería enseñar algunos de los que sí que tengo, como estos dos, que además son un poco más suavitos para las que queráis acceder a algún cómic para llenar la premisa del Cozy Wing, pero no queráis algo de terror intenso. Tenemos por un lado Stray Dogs, que es un thriller protagonizado por perritos callejeros, y por otro lado Estudio Esmeralda, que es un cómic que a mí me encantó, es súper cortito y es una reinterpretación de Sherlock Holmes en un mundo Lovecraftiano que a mí me voló la cabeza, de verdad. Yo este lo recomiendo mucho y me parece muy apropiado para octubre y os prometo que vuela la cabeza pero no da nada de miedo. Y con esto pasamos a la sección de relatos donde me puedo volver loca porque hay millones donde elegir, pero he hecho una pequeña selección de, ya os digo, antologías a las que podéis acudir y que me parecen interesantes. Por un lado están todas las antologías de relatos de terror de Valdemar. Yo una de las que tengo es Vampiras, que me está encantando, es una selección súper bien escogida. Si queréis iros a un terror más clásico, Valdemar siempre es una editorial en la que podéis confiar. Por otro lado, Alma Editorial,
Editorial. Sabéis que es una de mis editoriales favoritas porque adoro cómo hacen las ediciones, son cookies, son ilustradas, son maravillosas para coleccionar, para tener y tienen varias antologías de relatos, algunas muy propicias para este mes y para nuestro Cozy Win. Tenemos una antología de relatos de vampiros que yo recomiendo mucho si queréis ir a lo básico. Si nunca habéis leído relatos de vampiros, esta puede ser la ideal. Tenemos por otro lado una antología de relatos de terror que me encanta la edición. Tenemos después también una específica de relatos de fantasmas y tenemos también varias ediciones con la obra de Lovecraft, que sabéis que muchas de ellas pues son relatos, así que podéis aprovechar a leer algún relato de Lovecraft. Esto último sea de las ediciones de Alma o en cualquier edición, o en audiolibro, que muchos de ellos están disponibles en audiolibros en cualquiera de las plataformas. Sabéis que en el Cozy Win siempre me gusta dar alguna opción para las que os queráis alejar lo máximo posible del terror, y en este caso aprovecho también una de las antologías de Alma para iros un poquito más al misterio. Tenéis esta antología de relatos de detectives que me parece muy guay también para esta fecha, para las que queráis tirar más por el misterio en vez de por el terror. Si os atrevéis un poquito más, pero aún así no queréis nada que os dé mucho miedo, yo también recomiendo siempre esta antología de Impedimenta que se llama Reinas del Abismo, que es perfecta para conocer a un montón de autoras clásicas de relatos de terror, de historias paranormales, pero que al ser clásicas, pues hoy en día os prometo que no os va a dar miedo, pero a mí me gustaron muchísimo y disfruté mucho de descubrirlas. Vamos ahora con la editorial La Biblioteca de Carfax, que también tiene un montón de antologías de relatos a las que podéis acudir. Yo os voy a resaltar tres. Por un lado, hay una de Mary Elizabeth Brandon, que es una autora a la que yo de hecho conocí en esta antología de aquí y me gustó mucho, así que le tengo echado el ojo, porque la Biblioteca de Carfax tiene una compilación de relatos solo de esta autora. Se llama El rostro en el espejo y otros relatos. Otra de sus antologías que más me llama la atención es Relatos inquietantes de Violet Hunt, porque es una autora a la que me apetece mucho leer. Y como tercera opción os doy la recopilación que tienen de relatos de Daphne du Maurier. Sabéis que yo soy muy fan de la autora y tienen la antología de No mires ahora y otros relatos. Siguiendo con Daphne du Maurier, pero saliéndonos ya de la Biblioteca de Carfax, también podéis ir a Los pájaros y otros relatos, que yo os los he recomendado 1000 veces. Esto de nuevo os digo que son inquietantes, perturbadores, pero no os va a dar miedo y me parecen unos relatos maravillosos que hay que leer. Por decir algo obvio, pero que no se quede en el olvido, podéis acudir a cualquiera de las compilaciones de relatos de Stephen King. Aquí no me alargo más, tiene muchas, ya lo sabéis, las que yo he leído las he disfrutado mucho, eso sí, tened en cuenta que hay algunos relatos que están relacionados con otras de sus obras, así que bueno, pues si sois más lectoras de Stephen King o queréis serlo, igual os apetece buscar un poquitín para decidiros por una o por otra. Y ya que estamos con lo obvio, voy a seguir un poquito con lo obvio y os recuerdo que Edgar Allan Poe siempre es una buena opción para leer relatos. No me voy a parar en ediciones específicas porque hay un montón y todas preciosas. Y también podéis acudir a la obra de Arthur Conan Doyle, porque a lo mejor muchas le tenéis encasillado como el autor de Sherlock Holmes, pero tiene muchos otros escritos, de los cuales muchos son cuentos y relatos que entran dentro pues del misterio, lo inquietante e incluso el terror. En este caso yo le tengo especialmente el ojo echado a la edición de Alba de Cuentos Góticos Completos. Otro autor que quizá no se os ocurre para leer relatos, pero que también tiene, es Bram Stoker, que además del famoso Drácula, pues también tiene otros muchos escritos y entre ellos tiene varios cuentos. No se encuentran tantas ediciones, pero por ejemplo tenemos Cuentos de Medianoche, que está en Valdemar, en su serie Diógenes, que además es la más baratita, siempre bien. Y también he encontrado una edición pequeñita de Austral, que tiene estas ediciones temáticas de autores concretos, y tiene una de Bram Stoker dedicada también a unos cuantos cuentos y es también muy económica. Antes he mencionado a la editorial Alba, pero tenía una cosilla más que seguro que todos conocéis, pero que pues a mí me llama la atención y tenía que meterla aquí, y es los cuentos de brujas de escritoras victorianas. Esto tiene pinta de ser una fantasía que a mí me lleva llamando la atención ya años, desde que lo publicaron, pero bueno, os lo menciono por si no os acordabais de él. Y para terminar ya con este vídeo, termino con una publicación reciente de una editorial nueva que parece que se va a dedicar al terror y similar, que es Vitruvian. Su primera publicación no era de relatos, pero ya me interesó mucho porque era una novela vampírica clásica, pero su última publicación es La otra madre y otros relatos fluffy de Lucy Clifford, que si leéis un poco la sinopsis veréis que también puede ser algo muy interesante si queréis saliros un poco del tiesto y estáis buscando cosas nuevas. Hasta aquí este vídeo, espero que hayáis sacado ideas si queréis leer algún cómic o relato de terror durante esta época otoñal, y por supuesto también si queréis participar en el Cozy Win para que podáis cumplimentar la premisa de leer un relato o cómic de terror. Si queréis más sugerencias y recomendaciones, os recuerdo que esto forma parte de una serie que voy a hacer esta semana con un montón de ideas
para leer durante el mes de octubre y en Halloween, y que además también forma parte de todos mis vídeos temáticos para octubre y para Halloween, que os dejo linkados en la cajetilla de información. Gracias por acompañarme, nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!